Es difícil. Entonces, si queremos poner la vuelta por allá, a ver, por allí, sí, por favor. Ustedes, ayúdenme a planear. Sí, a ver. Buenos días, ¿cómo vamos? Bien, espero que sí. Buenos días. ¿Cómo está todo bien? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde anda Marisol? Presente, profe. Gracias. Luz Neida. Luz Neida. Ingrid Gisette. Sí. Sulimabel. Profe está entrando, hasta ahora está entrando, entonces para que la esperes, porfa, cuando llegue. Ok. Sulimabel, ¿dónde está por aquí esta niña? Shirley Vanessa. Ahí está. Presente, profe. Gracias. Olinda Buenos días. Magnolia. Presente, profe. Gracias. Aisa Juliet. Buenos días, profe. Presente. Gracias. Dora. Buenos días, profe. Presente. Gracias. Dora tenemos por aquí. Oscar David. Presente, profe. Gracias. Laura Jimena. Nubia Patricia. Presente, profe. Gracias. Por acá. Seis, 7. Ingrid Gisette. Luz Neida. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, está pendiente. Ingrid Gisette no me apareció. Bueno, ojo a eso. Muy bien. Muy bien, ya se leyeron el río de la vaca, dígame que sí. Y eso fue al unísono, todos sí. Vanessa ya se le vio el libro de la vaca, cuénteme la verdad. No me vayas a mentir. No, profe. No. No, señor. Marisol, No. voy a compartirles 10 minuticos de Camilo Cruz que me parece... Todo con libro. ¿Cómo?
Primero que todo, ¿cuál libro? Bueno, digo, el de la vaca. La culpa fue de la vaca. Como todos le echamos la culpa a todos, ¿sí o no? Pero este es desde otro punto de vista para que no se me van a estresar. Entonces ahí para que después no digan que no les comparto nada bueno. ¿Sí o no? Porque como, bueno, no, ya ustedes saben más que yo. Ya vemos aquí, aquí y aquí. Vamos a mirar esta metáfora. Son 10 minuticos que me parece que son bien sustanciosos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi vaca aquí o sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, vamos a mirar el sonido. ¿Qué tal? Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca. ¿Qué tal el sonido? 1 va, profe. Ok, entonces ya los dejo 10 minutos aquí para que escuchen. Y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja, «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender.
Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. «¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora?» Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientes el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado, y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. «¿Pero cómo es posible?», le preguntó. «¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara?». El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó: «Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo, y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa.
De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja: déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió: seguramente no. ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, a esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. ¿Cómo vieron la anécdota? Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Nos conformamos con algo y si nos quedamos ahí nunca vamos a surgir. Correcto, Creo ¿cierto? que eso Así es como dice, muy... cada uno tenemos nuestra propia vacación, ¿no? A veces la vaca para unas Sí, mujeres, claro. a veces la vaca para unas mujeres es ¿quién? El esposo, ¿sí o no? Y para unos hombres también ¿o no es así? El trabajo que estamos ejecutando en un momento determinado. No, es que ¿qué hago? Mire, me salió una oportunidad, pero ¿será que me arriesgo? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y comenzamos con esos ¿qué tal? Y nos quedamos ahí, ¿cierto? Dependiendo de En la algo. zona de confort. Es correcto, ¿cierto? Esas zonas de confort son supremamente complicadas para el buen desenvolvimiento de nosotros. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Ahí les tengo varias cosas para compartirlas así, pero corticas, de que sean de 10 minuticos nomás, porque es que las otras son 3 horas y muy largas. Pero me interesa es como ir despertando en cada uno de nosotros como ese raciocinio para que miremos a ver en un determinado momento dónde estamos ubicados. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Entonces, ojo a esto, como todo es plata, como todo es costoso, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros no podemos alejarnos, ¿cierto? De que también para establecer una adecuada contabilidad de costos, pues obviamente tengamos también una estructura a través de la cual podemos llegar a establecerla. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta ahí o puedo seguir con el plan de cuentas y su aplicación? Entonces colocamos un titulito que diga plan de cuentas y su aplicación. Recuerde que siempre que hablamos plan de cuentas puede ser un catálogo de cuentas. Alguien me decía, es que ya no es obligatorio el PUC. Yo no estoy diciendo plan único de cuentas, estoy diciendo plan de cuentas, ¿cierto? Y su aplicación. Porque, vuelvo, repito, los catálogos o planes de cuentas toda la vida han existido desde que está la contabilidad, ¿cierto? Porque debe pensarse en una estructura. Además, que el decreto 2650, ¿cierto? De 1993, pues obviamente hasta que salió la ley 1314 de 2009, pues también ha funcionado, ¿cierto? Ya lo que pasa es que ahorita hay otro marco normativo, pero después más adelante miraremos esa cosa que es. Entonces, vamos a colocar el título, ¿cierto? Plan de cuentas y su aplicación, ¿correcto? Decimos que para tener, 2 puntos o punto aparte, para tener una contabilidad de costos clara,
coma, oportuna y confiable, coma. Es necesario contar con una cartilla o plan de cuentas. Una cartilla o plan de cuentas adecuado que nos permita clasificar la información de tal manera o de tal forma que sea aplicable, clasificar la información de tal manera o de tal forma que sea aplicable y manejable en toda la organización. Entonces ponemos punto aparte un subtítulo. Puede ser que diga descripción de las cuentas del ciclo de costos. Descripción de las cuentas del ciclo de costos. Y decimos 2 puntos A o 1, como quieran. Cuentas reales o de balance. Dos puntos. Representan valores tangibles como las propiedades y las deudas. Punto y coma. Forman parte del balance de una empresa y pueden ser cuentas de activo, entre paréntesis coloquemos inventarios. Profe, y pueden ser. Y pueden ser cuentas de activo y entre paréntesis colocamos inventarios. Si trabajaron con la cuenta de inventarios, canten a ver, ¿sí o no? De todas maneras, no se les olvide que si observamos el PUC, allá nos aparece. ¿Todos tienen el PUC? Alcen una manito ahí para saber si sí o si no. Sí, profe. Yo creo que les coloqué uno también allá en la plataforma. Bueno, pero la idea es que si nosotros miramos a dónde está Luz, ya se me voló, ¿no? No, profe, acá estoy. Ah, ¿su merced tiene el PUC a la mano? Un momentico. Acá lo tengo. Vamos a mirar, por favor. Entonces, como estamos hablando de contabilidad de costos, ¿cierto? Entonces decíamos que un plan de cuentas, ¿cierto? Básicamente para lo que son esas cuentas reales o de balance, ¿correcto? ¿Eso está en la clase 6? No, las cuentas reales o de balance, búscate primero el número 14, porque es un activo. ¿Cómo se llama la 14? Ya, profe. Son tuyos, pero pues no. 14, inventarios. Eso, inventario, ¿cierto? Entonces decíamos que cuentas de activo, entre paréntesis, inventario. Miremos la 1405, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Materias primas. Materias primas. Miremos la 1410. 1410 es productos en proceso. Productos en proceso. Miremos la 1430. Ojo que por ahí una vieja que tiene... La 1430 es productos terminados. Muy bien. Miremos la 1455. Es materiales, repuestos y accesorios. ¿Listo? O sea, ya hablamos de los materiales indirectos. O sea, recuerden que ahí
cuando nosotros estamos trabajando con los estados de costos de producción y ventas, hablamos de esos términos, ¿sí o no? Materias primas, ¿correcto? Hablamos de productos en proceso, hablamos de materiales indirectos, ¿correcto? Y hablamos de productos terminados. Obviamente, la que, digamos, de pronto han trabajado ustedes la 1435, ¿cierto? La que se llama mercancías no fabricadas por la empresa. Pero recuerde que la parte de costos ya vamos a tocar unos rubros diferentes a esa cuenta. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces colocamos inventarios, coma, pasivo, y entre paréntesis colocamos proveedores de mercancías o servicios. Proveedores de mercancías o servicios. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir ahí? Que fundamentalmente, ¿cierto? En esa cuenta de pasivo, pues la que más voy a tocar, ¿cierto? Es la de proveedores. ¿Listo? Porque esos son los que me van a proveer, mercancías, ¿cierto? O mis materias primas. ¿Listo? O también esos servicios que debo cancelar para yo poder efectuar mis operaciones. Muy bien. Punto aparte, coloquemos ahora cuentas nominales, coma, de resultados o transitorias y colocamos 2 puntos. Cuentas nominales. Cuentas nominales, coma, de resultados o transitorias. No de pronto en cuenta, ¿no? Cuentas nominales, cuentas de resultado, cuentas transitorias. Entonces, con esos 3 nombres lo podemos encontrar. Y decimos 2 puntos. Se denominan con este nombre porque al final del ejercicio contable dan a conocer los costos, entre paréntesis coloquemos de producción y de ventas, o sea, costos de producción y costos de venta. ¿Listo? Entonces, repito, las cuentas de costos, ¿cierto? También necesitan de ese catálogo, plan o catálogo de cuentas, porque a la final, ¿cierto? Va a estar incluido ya en la contabilidad y voy a tener también unas partidas que deben estar reveladas ahí en esos estados financieros. ¿Listo? Entonces hablamos de costos de producción y venta, cerramos paréntesis, punto seguido. Son transitorias porque se cancelan, al cierre del ejercicio contable. ¿Listo? Entonces vamos a colocar un titulito que diga el proceso de la contabilidad general y de costos. ¿Listo? Entonces cuando nosotros estamos hablando del proceso de la contabilidad general y de costos, recuerden que básicamente pues estamos metidos con lo que tiene que ver las diferencias que nombrábamos allá entre los estados financieros, ¿cierto? El balance general, el estado de resultados y el estado de costo de producción y ventas. ¿Estamos ahí o no? Profe, ¿me repites el título, porfa? Qué pena. El proceso de la contabilidad general y de costos, o proceso y de contabilidad de costos. Muy bien. Entonces, decimos punto aparte. La contabilidad de costos tiene como fin la determinación de los costos unitarios de los productos. La contabilidad de costos tiene como fin la determinación de los costos unitarios de los productos
fabricados y otros fines administrativos. ¿Quién se acuerda de los fines administrativos de la contabilidad de costos? Uno nomás que me diga, digo, una nomás o uno nomás. ¿Dónde está el...? Cuando digo uno nomás, entonces ya todo el Oscar se siente aludido, ¿sí o no? Entonces, digamos, una nomás para que participen todos. ¿Quién se acuerda? ¿Sí se acuerdan o no? Otro cero. ¿Listo? Otros fines administrativos. Acuérdense que aquí lo hablamos, ¿no? Como la planeación y control de los costos de producción. Y la toma de decisiones especiales. Y la toma de decisiones especiales. Profe, y control. Control de los costos de producción. Y la toma de decisiones especiales. Otra decisión especial, a ver, ¿quién se acuerda? Otro cero. Como la determinación de los precios de venta. ¿Listo? Recuerde que nosotros decíamos, si usted ya tiene su precio de costos, al usted estar haciendo su estado de costo de producción y ventas, y determinó que el producto le cuesta, el fabricarlo le costó 1.000.000, pues obviamente ya eso me va a servir de base para yo poder establecer cuál va a ser mi precio de venta. Yo voy a vender con un margen del 30%, el 40%, el 50% de utilidad bruta, obviamente, ¿cierto? O simplemente con el 100%. O sea, si a mí me gasté 1.000.000 en fabricarlo, pues para mí cuesta, o el precio de venta va a estar establecido en 2.000.000 de pesos, por decir algo. ¿Correcto? Porque ahí también, de ese otro 1.000.000 que tengo así en utilidad bruta, no estoy diciendo que sea mi ganancia neta, sino que simplemente de ese valor voy a tener para descontar lo que son los gastos administrativos y los gastos de ventas, los gastos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, digamos punto seguido. Para lograr estos objetivos, sigue una norma sigue una serie de normas, más bien, sigue una serie de normas y procedimientos que son los que constituyen los sistemas de costos. Que son los que constituyen los sistemas de costos. Entonces decimos, punto aparte, clases de sistemas de costos. Entonces decimos punto aparte o 2 puntos, como quieran. Básicamente existen dos sistemas de costos, o dos clases de sistemas de costos, más bien. Básicamente existen dos clases de sistemas de costos, coma, caracterizados por la unidad de costeo. Caracterizados por la unidad de costeo. ¿Y qué es una unidad de costeo? Pues básicamente, entre paréntesis, si quiere, coloquen unidad para la cual se van a acumular los costos. Y cerramos paréntesis. Y por la modalidad de producción. Y entre paréntesis podemos colocar producción por lotes o producción en serie.
y cerramos paréntesis. Entonces, en otras palabras, estamos hablando, una tiene dos cosas, ¿cierto? La unidad de costeo y la modalidad de producción. ¿Ahí estoy claro? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, ya decimos que básicamente existen dos clases. Entonces, la primera clase será, coloquemos primero, sistema de costos por orden de producción o por órdenes de producción. Sistemas de costos por órdenes de producción. Decimos dos puntos, o punto aparte, ¿cierto? En este sistema, la unidad de costeo es generalmente un grupo, o lote de productos iguales. Punto seguido. La fábrica Profe, un es grupo. un grupo o lote de productos iguales. ¿Listo? Punto seguido. La fabricación de cada lote inicia a través de una orden de producción. La fabricación de cada lote inicia a través de una orden de producción. Muy bien. Ay, ahora sí esto. ¿Sí me escuchan? Está como molesto. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces decíamos, ¿cierto? A través de una orden de producción. Punto seguido. Los costos acumulan o se acumulan por cada orden y la obtención de los costos unitarios ¿Obtención de qué, profe? de los costos unitarios la constituye simplemente una división de los costos totales de cada orden, una división de los costos totales de cada orden entre el número de unidades de la misma. Punto aparte. En algunas industrias los costos se acumulan. Por producto individualmente, coma. Pero el sistema es... Perdón. ¿Qué pasó? ¿Se acumulan por producto? ¿Cómo es? Pregúntame, que es que no te escuché bien. En algunas industrias, Sí, los costos se acumulan por producto individualmente. ¿Listo? Sí, señor. Ok, coma, pero el sistema es el mismo. Punto seguido. Quiere decir que la orden de producción no cumple o no cubre un
un lote de productos iguales sino un solo producto. ¿Listo? Entre paréntesis colocamos, por ejemplo, en la construcción de un barco, coma, un avión, coma, o máquinas especiales, y cerramos paréntesis. ¿Listo? Obviamente, ¿cierto? Pues para hacer un avión necesitamos una orden de producción. Pero ¿cuántas personas están en capacidad de mandar a fabricar un avión, por ejemplo? O un barco, ¿sí o no? ¿Estamos ahí claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos que, punto seguido, el uso de este sistema está condicionado por las características de la producción. Coma, es apto para la fabricación, de productos para almacén o contrapedido. Punto y coma. Son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de producción específica. Son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de producción específica. Punto aparte. Lo que hace que se trabaje por orden de producción es el hecho del reducido volumen de artículos, coma. Es el hecho, profe. Es el hecho del reducido volumen de artículos, coma. Ya que no se justifica una producción en serie, en donde los equipos se pueden destinar a cumplir con una tarea específica dentro de la cadena productiva. Entre paréntesis colocamos, por ejemplo, industrias de muebles, coma, industrias metalmecánicas, coma, industrias de artículos para niños, coma, industrias de artículos para niños, coma, imprentas, coma, entre otras, y cerramos paréntesis. Muy bien. Hablamos entonces, segundo, sistemas de costos por procesos. Segundo, sistemas de costos por procesos.
en este sistema, la unidad de costeo es el proceso de producción. Repito, en este sistema, la unidad de costeo es el proceso de producción. Punto seguido. Los costos se acumulan para cada proceso durante un periodo determinado. Los costos se acumulan para cada proceso dentro de un periodo determinado. Punto seguido. El total de los costos de cada proceso dividido entre el número total de unidades obtenidas, dividido entre el número de unidades obtenidas en el periodo, coma, nos da el costo unitario para cada proceso. Profe, discúlpame, el número de unidades. El número de unidades obtenidas en el periodo, coma, nos da el costo unitario para cada proceso. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte puede ser. La empresa, escuchen bien esto, ¿no? La empresa es la responsable de establecer qué constituye un proceso de producción. De establecer. De establecer qué constituye un proceso de producción, coma, dónde empieza y dónde termina. Y es lógico, ¿cierto? Si yo soy el que fabrico el producto, pues yo tendré que establecer dónde empieza el proceso de producción, por ejemplo, de empaque o de pintura, ¿cierto? O de ensamble. Y hasta dónde llega, dónde termina. Eso es lo que básicamente estamos diciendo ahí. ¿Listo? Punto seguido. Generalmente los procesos coinciden con secciones, coma, generalmente los procesos coinciden con secciones, o cuando hablamos de sección de empaque, sección de alistamiento, lo que sea, ¿listo? Departamentos, coma, y a veces con plantas completas. Y a veces con plantas completas de una industria, coma. De todas formas, son secciones físicas. Donde se realizan operaciones similares. Qué pena, profe, son secciones. Físicas. O sea, que usted dice, está en la sección en el departamento de despachos, de empaque, de lo que sea. ¿Listo? Listo, Son profe. secciones físicas donde se realizan operaciones similares. Entre paréntesis colocamos, por ejemplo, corte, coma, troquelado, coma, ensamble, coma, pintura, coma, entre otros. Y cerramos paréntesis. Se identifican claramente como centros de costos
bajo la responsabilidad de un jefe determinado. Bajo la responsabilidad de un jefe determinado. Muy bien. El producto terminado, el costo total del producto terminado es la suma de todos los costos unitarios. El costo total del producto terminado es la suma de los costos unitarios obtenidos en los procesos por donde haya pasado. Obtenido en los procesos por donde haya pasado el artículo. Punto seguido. Este sistema es apto para la producción de unidades homogéneas. Apto, profe. Apto para la producción de unidades, o en producción en serie, ¿no? En serie de unidades homogéneas, cuya fabricación se cumple por etapas sucesivas. Cuya fabricación se cumple por etapas sucesivas. Y entre paréntesis coloquémosle procesos, ¿no? Básicamente puede decir, la fabricación incluye diferentes procesos. Ok. Hasta la terminación final. Entre paréntesis colocamos ejemplo de este tipo de producción. Lo encontramos en las fábricas de cerveza, en las fábricas de cigarrillos, industrias textileras, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a colocar ahí un titulito que diga bases de los costos. ¿Listo? Entonces, pues básicamente nosotros vamos a hablar de dos bases, ¿no? Que son la base histórica y la base predeterminada. Pero, así que pues, será en el próximo evento. Por favor, me activan las camaritas ahí. Gracias, para que me queden ahí en el, así como dice, en la foto. Que no se vean que están durmiendo todos, sino más poquitos. ¿Qué pasó? Me va a tocar llamar a estas viejas entonces ahí con a las 3 de la mañana para que puedan. Eso, otra que se me hizo la otra ingeniera que tenía por acá. Magnolia ya se voló. Ah, no, ahí está. Marisol, ¿qué pasó? Jimena, Oscar, Luz, Luz, Patricia, Zuli y Dora. Ah, bueno, sigan así que iba muy bien, ¿o yo? Estamos siendo claros ahí, entonces. ¿Correcto? Sí, señor. Ok, entonces, importante, ya saben, ¿no? Importante saber, nosotros vamos a trabajar dos sistemas o dos bases de costos para que tengamos presente eso. Por eso no quiero correr, sino ya en la próxima clase miramos, para que tengan 5 minuticos de ir a hacer su paso de activa y ya nos vemos entonces en el otro link, ¿vale? ¿Listo? Ya hablamos entonces ya 5 minuticos mientras yo me ubico también, mientras me conecto. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, ya hablamos.